Buenas noches, mi nombre es Yolma Arellano. Voy a explicar el ejercicio número 5 del correspondiente a la unidad número 2 de asignatura Telecomunicaciones, que tiene que ver con espectros y señales. El ejercicio dice que dado el filtro pasa-baja, debemos encontrar el ancho de banda equivalente en términos de R y C, la resistencia del capacitor. Debemos encontrar el ancho de banda nulo o cruce por cero y el ancho de banda absoluto. Aquí tenemos el circuito equivalente a lo que es el filtro pasa baja, y aquí tenemos la gráfica donde representa este tipo de filtro. Como su nombre lo indica, pues deja pasar las señales bajas y corta las señales altas, perdón, las frecuencias. Para esto debemos primero encontrar la función de transferencia, ya que es la que vamos a utilizar para poder hallar el ancho de banda. En esto pues entonces usamos la ley de Kirchhoff, que es una malla o suma de voltajes, y pues decimos que x de t, lo que es la entrada, va a ser igual a la resistencia por la corriente que circula en este circuito, más la salida y de t. En este caso es el voltaje que se encuentra en el capacitor. Para relacionar el voltaje y la corriente de un capacitor, tenemos que la corriente va a ser igual a la capacitancia por la derivada del y de t con respecto a t. Con esas dos ecuaciones sustituimos la ecuación 2 en la 1 y nos queda que R por C por la derivada de y de t más y de t igual a x de t. En este caso, podemos aplicar los teoremas de la transformada Fourier, que los encontramos en la tabla 2.1 del libro del course. Entonces, aplicando la operación de diferenciación, que en este caso es la que tenemos representada aquí en azul, es cuando tenemos una derivada de cualquier orden n, de una señal o de una onda con respecto al tiempo, la transformada el, va a ser j por 2pi por f elevado al número o al orden de la derivada que tengamos por la transformada de la señal. Entonces, aplicando esto a la ecuación número 4, tenemos R por C por J por 2pi por F por la transformada de Y de T, que en este caso es Y de F, más la transformada de Y de T, que es Y de F, igual a la transformada de X de T, que es X de F, o sea, en el dominio de la frecuencia. De aquí pues debemos obtener la función de transferencia del filtro, que sería h de f, que es igual a la salida entre la entrada, en este caso y de f, entre x de f. De la ecuación 5 debo despejar todo, agrupar y despejar en términos de y de f y x de f. Aquí despejando tengo que h de f es igual a 1 entre 1 más j por r por c por 2pi por f. Luego, teniendo aquí ya la función de transferencia, si procedo a hallar el ancho de banda. En este caso, el ancho de banda equivalente es una fórmula ya definida, que es la integral de 0 a infinito de la función de transferencia, o de la magnitud, el módulo de la función de transferencia. En este caso, tenemos algo muy importante, que es que la frecuencia de corte, o f de 0, es 1 sobre 2pi por r por c, lo que va a hacer que en el ancho de banda equivalente lo tengamos en función de la frecuencia f sub 0. Por eso entonces aquí el ancho de banda equivalente es la integral de 0 a infinito de 1 sobre 1 más f sobre f sub 0 al cuadrado. Para resolver esta integral, lo más conveniente es hacer un cambio de variable
donde vamos a decir que f sobre f sub 0 lo sustituimos por una variable x. Esto lo tenemos que derivar con respecto a la frecuencia, y tenemos que va a ser f sub 0 por un diferencial de x. Esto lo vamos a sustituir nuevamente en la integral, y me va a quedar el ancho de banda equivalente es igual a la integral de 0 a infinito de 1 sobre 1 más x cuadrado por f sub 0 por un diferencial de x. Ahora, esto por integrales definidas, tenemos que 1 sobre 1 más x cuadrado es el tangente a la menos 1 de x. El f sub 0 que tenemos ahí como una constante, y lo evaluamos de 0 a infinito, que son los límites de la integral. Al evaluar esto, la tangente a la menos 1 de infinito, o de un número muy alto, es pi medios, y la tangente a la menos 1 de 0 es 0. Entonces nos va a quedar f sub 0 por pi medios. Como dijimos que f sub 0 es 1 sobre 2pi por r por c, lo sustituimos y nos queda 1 por 2pi por r por c por pi medios. Resolvemos y entonces me queda que el ancho de banda equivalente es 1 sobre 4r por c, en términos de r y c como nos los pide. Luego nos piden el ancho de banda nulo, o el primer cruce por 0. En este caso, para que el módulo o la magnitud de la función de transferencia sea igual a 0, las frecuencias van a tender a infinito. Por lo tanto, el ancho de banda nulo pues tiende o es igual a infinito. Y el ancho de banda absoluto es donde el espectro es 0 fuera del intervalo de la frecuencia de corte en el eje positivo de las frecuencias. Por lo tanto, este pues también va a tender a infinito.